¿Qué es el sistema circulatorio? El sistema circulatorio es la estructura anatómica compuesta por el sistema cardiovascular, que conduce y hace circular la sangre, y por el sistema linfático, que conduce la linfa unidireccionalmente hacia el corazón. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? La función del sistema circulatorio es transportar a través de la sangre las sustancias nutritivas y el oxígeno por todo el cuerpo, para que lleguen a la célula. También tienen la misión de transportar ciertas sustancias de desecho metabólico que se eliminarán por los riñones, en la orina y por el aire exhalado de los pulmones. Generalidad del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está conformado por corazón, arterias, venas y capilares, encargadas de transportar la sangre hacia distintos tejidos del organismo, y que cumplirán la función de transportar los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas. El sistema linfático transporta el líquido extracelular y luego se entrega al sistema circulatorio. El corazón es un órgano muscular, hueco y piramidal situado en el mediastino de la caja torácica que bombea sangre a los tejidos del organismo. Anatomía del corazón. El corazón está ubicado en la parte inferior del mediastino de la caja torácica, entre los dos pulmones, entre el segundo y el quinto espacio intercostal, detrás y levemente a la izquierda del esternón en un 60% y un 40% a la derecha. Está formado por el músculo estriado cardíaco. De adentro hacia afuera, el corazón está compuesto por 3 capas. Endocardio, que es una membrana serosa de endotelio y tejido conectivo que entra en contacto con la sangre. Esta incluye fibras elásticas de colágeno, vasos sanguíneos, fibras musculares especializadas que dan resistencia para aumentar la contracción del corazón. Miocardio. Es una masa muscular contráctil encargada de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Esta posee tejido conectivo, capilares sanguíneos, capilares linfáticos y fibras nerviosas. Pericardio. Es la membrana externa que envuelve el corazón y a los grandes vasos sanguíneos, separándolos de las estructuras vecinas. Estructura del corazón. El corazón está formado por 4 cavidades y 4 válvulas. Estas cavidades son: la aurícula derecha, recibe la sangre con dióxido de carbono de todo el organismo. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada que viene de los pulmones. El ventrículo derecho impulsa la sangre hacia los pulmones para que sea oxigenada. Y el ventrículo izquierdo bombea la sangre a todos los tejidos a través de la arteria aorta. Ahora sus 4 válvulas. Las 2 válvulas auriculoventriculares que impiden el reflujo de la sangre hacia las aurículas. Una válvula pulmonar que impide el reflujo sanguíneo hacia el ventrículo derecho y una válvula aórtica que impide el reflujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Fisiología del corazón. El corazón es un órgano de movimiento involuntario, lo que quiere decir que quejamos o no, se mueve. Como ya dijimos, su función es la de bombear y distribuir la sangre por todo el organismo. Esto lo hace mediante 2 mecanismos: circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor es el recorrido que efectúa la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo del corazón y a través de la arteria aorta llega a todas las células del cuerpo, donde se realiza el intercambio gaseoso celular. Deja el oxígeno que transporta y se carga con el dióxido de carbono, regresando por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha del corazón. Circulación menor o pulmonar. Este es el recorrido que efectúa la sangre con dióxido de carbono desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso en los alvéolos. Deja el dióxido de carbono y se fija el oxígeno. Esta sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Después hay una circulación más llamada coronaria. Esta es la circulación propia del corazón a través de sus arterias coronarias, izquierda y derecha, las cuales suministran al corazón sangre rica en oxígeno, y luego un conjunto de venas coronarias
recoge la sangre del miocardio y la conduce hasta la aurícula derecha junto con las venas cavas superiores e inferiores. Teniendo en cuenta estos datos, comparamos la anatomía y fisiología en dos especies, aves y bovinos. En cuanto a su anatomía, en el caso de aves y bovinos, la forma de su corazón es la misma, cónica y alargada. En cuanto a su ubicación, en las aves se encuentra entre los dos pulmones dorsalmente, en la parte craneal de la cavidad toracoabdominal. Y en los bovinos, como ya dijimos anteriormente, está entre los pulmones, en la parte inferior del mediastino de la caja torácica, entre el segundo y el quinto espacio intercostal, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Y en cuanto a su estructura, es exactamente la misma, un corazón dividido en 4 cámaras. En relación del tamaño del corazón con el tamaño del cuerpo, el tamaño del corazón de las aves es relativamente grande, puesto que debe cumplir necesidades metabólicas requeridas para volar. En cambio, en los bovinos es proporcionalmente menor. Teniendo en cuenta también su fisiología, es casi la misma. Su función principal es la de bombear sangre y distribuirla al resto del organismo a través de los mismos mecanismos. La única diferencia sería que las aves tienen las frecuencias cardíacas más altas, al igual que la presión sanguínea, y esto se debe a los latidos del corazón, que según la especie varían. En el caso de los bovinos es de 60 a 80 latidos por minuto, y en el caso de las aves, en este caso una gallina, los latidos son de 150 veces por minuto. Los latidos se realizan por los movimientos que realiza el corazón, que son el movimiento de sístole, que es el movimiento de contracción, y diástole, que es el movimiento de relajación. Y todo esto tiene que ver con el sistema de conducción eléctrica de latidos del corazón. Arterias. Tanto como en aves y en bovinos, son iguales. Son vasos sanguíneos formados por 3 capas. Capa adventicia, formada por tejido conectivo. Túnica media, compuesta por fibras musculares elásticas. Túnica íntima, compuesta por endotelio. La función de las arterias es transportar sangre oxigenada. La única arteria que transporta sangre con dióxido de carbono, tal como hacen las venas, es la arteria pulmonar. Venas. Tanto como en aves y bovinos, las venas son iguales. Están formadas por 3 capas, adventicia, túnica media y túnica íntima. Pero esta es menos elástica que las arterias. La función de las venas es transportar la sangre cargada con dióxido de carbono de los tejidos al corazón. También las venas poseen válvulas que evitan un reflujo venoso. Las venas son menos elásticas que las arterias. Las únicas venas que transportan sangre rica en oxígeno, tal como hacen las arterias, es la vena pulmonar. Capilares. Su anatomía y su fisiología es igual en las dos especies. Son vasos sanguíneos de menor diámetro que están conformados por venulas y arteriolas, donde se da el intercambio de sustancias. La sangre es el tejido conectivo en estado líquido que se encuentra dentro del organismo. La sangre está compuesta por un 60% de plasma y un 40% de otros elementos formes. El plasma, a su vez, está compuesto por 90% de agua, un 7% de proteína y 3% de grasas, vitaminas, oxígeno, glucosa y otros productos de desechos. Por otro lado, los elementos formes están compuestos por el 99,9% de glóbulos rojos y un 0,1% de glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, son las células más numerosas de la sangre. Se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos. Por otro lado, tendríamos a los glóbulos blancos, que también reciben el nombre de leucocitos. Se ocupan de defender el organismo contra el ataque de bacterias, virus, parásitos y hongos. Son células con gran movilidad que realizan sus funciones más importantes fuera del torrente sanguíneo. Se los clasifica en 5 tipos según sus características de tinción específicas y su morfología celular, además de funciones específicas. En un microscopio de luz pueden dividirse leucocitos granuales y leucocitos no granuales. Los leucocitos granuales se dividen en
neutrófilos, que su cantidad es del 50% al 70% de los leucocitos, y su función más importante es actuar en las inflamaciones agudas. También dentro de esta categoría se encuentran los eosinófilos, que se encuentran entre el 1% y el 4% de las células de la sangre periférica. Un número elevado de eosinófilos en la sangre periférica puede ser un indicador de parasitosis. También hay basófilos, que constituyen solo el 0,5% de los leucocitos de la sangre periférica. Pueden acumularse en zonas donde se producen reacciones alérgicas. Y por otro lado, dentro de los leucocitos no granuales, tenemos a los linfocitos, que comprenden entre el 20% y el 50% de los leucocitos sanguíneos. Los linfocitos pequeños se clasifican en dos grupos, los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de este grupo también están los monocitos, que comprenden de 2% al 8% de los leucocitos sanguíneos. Los monocitos son precursores de los macrófagos. Tienen una vida media de 3 días, para luego migrar del torrente sanguíneo. Y por último, en este grupo se encuentran las plaquetas o trombocitos. Son fragmentos celulares que participan en la protección de la pared de los vasos sanguíneos. Forman un tapón plaquetario para impedir el sangrado en el lugar de la lesión y producen diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Ahora, pasando de los elementos formes, procederé a hablar del plasma, que es la parte líquida de la sangre y es muy rico en proteínas, entre las cuales se destacan como las más importantes la albúmina, los factores de la coagulación y las inmunoglobulinas. Las funciones de la sangre son variadas, como por ejemplo, transporta los tejidos, elementos nutritivos y oxígeno. Además, extrae los productos de desecho, transporta hormonas, interviene en el equilibrio de ácidos bases, sales y agua en el interior de las células, además de que es regulador de temperatura corporal y un mecanismo de defensa. La sangre en los bovinos, anatómicamente hablando, se divide en dos partes, el plasma y el paquete celular, este último constituido por las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, estos últimos en leucocitos granulares, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y leucocitos no granulares, linfocitos, monocitos y plaquetas o trombocitos. Fisiológicamente transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. También transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho a los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encarga de expulsarlo al exterior. En las aves su función fisiológica es la misma, pero anatómicamente en vez de neutrófilos tienen heterófilos, que son equivalentes a las anteriores, salvo que carecen de enzima mieloperoxidasa. El resto de las células son semejantes. Sistema linfático. Estructura anatómica que transporta la linfa unidireccionalmente hacia el corazón, formando parte del sistema circulatorio e inmunológico. Sirve de barrera de defensa. Está compuesto por vasos linfáticos, ganglios, órganos linfáticos o linfoides, tejido linfático y linfa. Los vasos linfáticos se encargan de llevar la linfa que se origina a nivel de los tejidos hacia el sistema venoso y las reincorporan a la circulación sanguínea. Estos vasos se encuentran presentes en prácticamente todo el organismo, excepto en el sistema nervioso central, médula ósea y cartílagos. Poseen forma en dedo de guante y se comunican entre sí formando una red de pequeños vasos denominados capilares linfáticos. La linfa es un líquido de color ligeramente amarillento formado en su mayor proporción por agua, un 90%. Asimismo está constituida por proteínas, grasas, restos de células muertas, bacterias, células cancerosas y linfocitos. La linfa se depura y es filtrada por los nudos linfáticos, también denominadas ganglios linfáticos, antes de retornar a la circulación general. Desde los capilares sanguíneos sale a los tejidos una cierta cantidad de líquido que en condiciones normales es resorbido en su mayor parte.
por los propios capilares. El resto se elimina a través de los vasos linfáticos. Los ganglios. Los ganglios son agregados celulares que forman los órganos con una morfología ovoide y esférica. Hay dos tipos de formaciones que reciben el nombre de ganglios, que son los ganglios linfáticos, órganos del sistema linfático como el ganglio centinela o ganglio de Virchow-Troisser. Los ganglios nerviosos, formaciones nodulares que hay en el trayecto de los nervios formados por la acumulación de cuerpos o somas neuronales. Los ganglios linfáticos están presentes a lo largo del cuerpo, son una parte importante del sistema inmunitario, ayudan al cuerpo a reconocer y combatir microbios, infecciones y otras sustancias extrañas. El término ganglio inflamado hace referencia al agrandamiento de uno o más ganglios linfáticos. Órganos linfáticos o linfoides. Dentro de esto encontramos el brazo y el timo. El timo es un órgano linfoide primario y especializado del sistema inmunológico. Dentro del timo madura la célula T. Las células T son imprescindibles para el sistema inmunitario adaptivo, que es el lugar en donde el cuerpo se adapta especialmente a los invasores externos. El brazo es el centro de actividades del sistema inmune, facilita la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas viejos o caducos, y durante el periodo fetal principal en la producción de hematíes. Tejido linfático. Estructura en forma de frijol que forma parte del sistema inmunitario. Los ganglios linfáticos filtran las sustancias que el líquido linfático transporta y contienen linfocitos, que serían glóbulos blancos, que ayudan a combatir infecciones y enfermedades.